Como decíamos, hermanos, si usted está en México, puede pedirlo a través de Biblias de Estudio Telles. Si está en Estados Unidos, a través de su servidor. Si está en Centroamérica, estamos también distribuyendo en Centroamérica, hermanos, a través de nuestro hermano Néstor Lenin Chavarría. Él se está encargando de distribuir el libro para Nicaragua, para lo que es Honduras, para lo que es Costa Rica y áreas circunvecinas, hermanos, de ahí de Centroamérica. Y estamos trabajando, hermanos, para tener un distribuidor también en Sudamérica y en otras partes del continente, va más abajo de Sudamérica. Y también, ¿por qué no?, en Europa, para toda la gente de habla hispana allá en Europa. Le mandamos un saludo a nuestro hermano Eliu Campos, allá en California, dice Romanos 16:16, os saludan todas las iglesias de Cristo, va, con un ósculo santo. De aquí para allá también te mandamos un saludo, hermano. Te estimamos en el Señor. Nuestro hermano dice, le voy a mandar un WhatsApp, hermano, con mi nombre. Claro que sí. Nuestro hermano Bonnie nos manda un saludo desde Ciudad Juárez, ¿verdad? Saludos, mi hermano. Bendiciones de lo alto a usted y a su familia. Igualmente, también mi hermano Bonnie. Hoy precisamente con mi esposa, ¿verdad?, estábamos hablando de las famosísimas tortas de colita de pavo, ¿verdad?, muy sabrosas allá en Ciudad Juárez. Si va a Ciudad Juárez, no se le olvide, va a pasar por ahí por las tortas de colita de pavo, ahí por la catedral, ahí por la catedral de Ciudad Juárez, ¿verdad? Entonces, bueno, ya dimos un poquito de mensajes, ya hablamos. Ahora sí vamos a enfocarnos de lleno, hermanos, al curso, porque el tiempo va que vuela, y déjeme decírselo, ese tiempo, como decía por ahí un cantautor, ese tiempo no perdona y no se detiene, ¿eh? Entonces, hablábamos la semana pasada, hermanos, hermanas, hablábamos de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 hasta el 9. En particular, en el capítulo 1, versículo 6, nos dice el apóstol Pedro lo siguiente. Siempre me gusta recapitular para que tomemos, ¿cómo se puede decir?, para que agarremos el hilo de lo que vamos hablando. Ahora, si tienen una pregunta, hermanos, dejen decirles algo. Yo sé que ustedes ahorita no pueden participar así audiblemente, ¿verdad? Pero si tienen una pregunta, tenemos Facebook Live, ahí usted puede escribirme. Yo de cuando en cuando voy a abrir ahí mi Facebook Live, perdón, y voy a estar viendo los mensajes, hermanos. Por ejemplo, ahorita nuestro hermano Samuel Beltrán nos manda un saludo. Dice, saludos mi hermano desde Morristown, Nueva Jersey. Entonces, usted puede mandarme la pregunta, hermano, hermana, y nos detenemos para indagar. Acuérdense, es un curso. En un curso tratamos de dar explicación, hermanos, a los detalles más simples. Tenemos esa, ¿cómo se puede decir, hermanos? Esa libertad, no es un parámetro ya de que 30 clases y punto, ¿no? O 20 clases. Aquí tenemos tiempo indefinido, hermanos. Tenemos ese lujo, esa bendición. Entonces podemos detenernos, podemos explicar, hermanos, para que usted no se limite. Haga su pregunta por medio de lo que es la ventana de chat, hermanos, de cuando en cuando, o mándenme un mensaje privado. Si gusta, mándenme un mensaje privado, porque lo que va a pasar en Facebook Live, hermanos, que cuando esté mandando los mensajes se van a ir pasando, pero si usted me manda un mensaje privado a mi Messenger, ahí lo voy a recibir yo, hermano, lo voy a abrir, lo voy a leer. Aquí estoy checando, hermanos, para que de esta manera estemos ¿cómo se puede decir, hermanos?, en sintonía o sincronizados. Pero bueno, decíamos en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 6, quiero leerlo y ahorita vamos a empezar ya otro pasaje, hermanos, y vamos a empezar ya con otro contexto totalmente diferente dentro de esa línea de argumentación que tiene Pedro. En el capítulo 1, versículo 6, dice el apóstol Pedro lo siguiente, según la versión Reina Valera. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, veníamos diciendo, hermanos, déjenme enfocarme aquí no sé ni por qué estaba en la página 133, pero aproximadamente, hermanos, estábamos allá como por la página, déjenme decírselo, allá como por la página 45 del libro. Deje enfocarme, hermanos, aquí rápidamente. Estamos aproximadamente en la página, deje regresarme un poquito. Bueno, en la página 31 del libro, hermanos, quiero hacer énfasis en lo siguiente. Mire, Pedro
en el capítulo 1, versículo 6, le dice a los hermanos, hermanos, si es necesario, van a tener que pasar pruebas de distintas maneras. Pero lo que les dice el apóstol Pedro es lo siguiente, gócense. Ahora, preguntaría a nuestros hermanos del primer siglo, hermano Pedro, gozarnos en la tribulación, en la adversidad, no es fácil. Y también nosotros en el presente nos preguntaríamos, ¿no, hermanos? Oye, hermano Pedro, pero es que las adversidades traen problemas, no traen gozo. Por ejemplo, imagínese perder un familiar, ser atribulado, pasar carencia monetaria, pasar una enfermedad. ¿Usted cree que uno se goza, hermanos, estando enfermo? De ninguna forma. Mas, sin embargo, Pedro nos dice, gócense, hermanos. Y gócense si están siendo atribulados por la causa de Cristo. ¿Por qué? Porque como dice Pedro, hermanos, esto tiene un propósito. Decíamos la semana pasada, y sí fue la semana pasada, el viernes, decíamos, hermanos, que somos probados con un propósito. Según 1 de Pedro capítulo 1, versículo 9. Ahora preguntaríamos, ¿cuál es el propósito por el cual usted y yo somos probados? El propósito por el cual usted y yo somos probados como cristianos, como hijos de Dios, se los mencionaba conforme a lo que nos dice el apóstol Pedro. Cuando usted ve el versículo 9 y que el apóstol Pedro nos dice lo siguiente, fíjese en particular en el versículo 7, perdón, cuando dice que cuando somos probados como el fuego, todo esto tiene propósito o el propósito de que se nos otorga hasta cierto punto, como dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahora, ¿qué implica alabanza, gloria y honra? Ya lo habíamos explicado. Quiero explicarlo nuevamente. Implica lo siguiente, alabanza, del griego epainos, significa y denota la aprobación de parte de Dios. Quiero darle algunos pasajes de referencia acerca de la palabra alabanza, epainos. Romanos 2:29, Romanos 13:3 y Primera de Corintios 4:5. Si quiere apuntarlos, apúntelos. Si tiene tiempo, apunte, vaya apuntando. Ahora, como le digo, si quiere el libro para que se le facilite más todo, bueno, pues puede adquirirlo. Nada más es cuestión, ¿verdad?, de que nos mande un mensaje y se lo hacemos llegar, ¿verdad? Por una módica cantidad, como ya decíamos, no estamos comercializando ni nada, pero todo tiene un costo, hermanos, ¿verdad? Entonces, si usted nos manda $12 más envío, se lo hacemos llegar. Ahora, gloria. La palabra gloria del griego doxa significa lo siguiente, literalmente esplendor, gloria o honra. Honra, del griego time, con acento en la E. Dice, esto demuestra que uno llega a ser más valioso y que por analogía, uno es estimado en un grado más alto de dignidad, perdón, y que es precioso o de gran valor, y esto ante quién, ante los ojos de Dios. Entonces Dios, como decíamos, nos prueba, hermanos, porque Él, si usted presta atención en el versículo 7, Pedro menciona algo muy importante, dice que todo esto pasa, hermanos, para que cuando Cristo se manifieste nos encuentre así, nos encuentre aprobados. Ahora, la palabra manifestación implica, que Cristo se va a presentar tal y como es. ¿Cuándo va a pasar esto? Sería la pregunta, ¿no? Esto va a pasar, cuando Cristo venga por segunda vez. Ahora, la pregunta que surge, hermano, hermana, es la siguiente. Yo le quiero hacer una pregunta a usted a manera de ilustración en este estudio. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo quiere usted que Cristo lo encuentre si Él viniera hoy, por ejemplo? Si Cristo viniera hoy en este día 26 de diciembre del año 2016, ¿cómo le gustaría a usted que lo encontrara Cristo? ¿Aprobado? ¿Luchando? ¿Superando las pruebas? ¿O quiere usted que lo encuentre Cristo contaminado por el pecado, haciendo cosas que no son o no deben de ser en la vida de un cristiano? ¿Quiere usted que Cristo lo encuentre sin fe? ¿Dudando? ¿No pasando las pruebas que el Señor a veces pone en nuestras vidas? Porque cuántas veces el Señor pone pruebas a nuestra vida, hermanos, hermanas, y nosotros como que nos la pasamos quejándonos, ¿no? Ay, Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa el otro? ¿Por qué pasa aquello? Y en lugar de soportar las pruebas con gozo, como dice el apóstol Pedro, nos la pasamos quejándonos, así como el pueblo judío, ¿no? En el tiempo de Moisés, cuando se la pasaban quejándose que, ay, Moisés, ¿por qué no tenemos carne? ¿Por qué nos hemos quedado desprovistos de ciertas cosas? Entonces, entendamos
un propósito por el cual Dios nos prueba. El primero, Dios nos prueba para que nosotros nos encontremos aprobados el día que Cristo venga. Dios nos prueba porque Él quiere que vayámonos perfeccionando día con día. Ese es el propósito de Dios. Y usted puede, por ejemplo, leer como pasaje paralelo acerca de cómo Dios nos prueba y por qué nos prueba. Usted puede leer, por ejemplo, Santiago capítulo 1, versículo 1 hasta el 4. Cuando dice Santiago, sabiendo que la prueba de vuestra fe, fíjese lo que dice Santiago, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Eso es lo que nos dice Santiago que produce la prueba de nuestra fe. Pero bueno, ahora sí vamos a hablar, hermanos. Vamos a enfocarnos en el versículo 10 en adelante. ¿Por qué, hermanos? En el versículo 10, fíjese, quiero leer el contexto de Santiago, perdón, de primera de Pedro. Capítulo 1, versículo, literalmente vamos a leer desde el versículo 10 hasta el versículo, deje ver aquí, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 hasta el versículo 12. Dice la escritura lo siguiente. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraba las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ahora, antes de pasar a este contexto, hermano, hermana, deje ver aquí por cómo andamos en la actividad, en el WhatsApp y en el Facebook. Bueno, pues ahí estamos, hermanos. Ahí estamos en Facebook, no tenemos ninguna pregunta. Como les digo, pregunten, hermanos, comenten. Si tienen alguna duda de lo que estamos hablando, escríbala ahí. Mándenme un mensaje de texto. No me mande WhatsApp ahorita porque ahorita no traigo aquí mi teléfono conmigo. Pero mándeme un mensaje en Messenger y ahí vamos a estar checando sus preguntas y con todo el gusto del mundo, hermanos, dentro de lo que cabe, ¿verdad? En el estudio de esta epístola vamos a tratar de respondérselo para no salirnos, hermanos, de lo que estamos hablando. Ahora, fíjense. Vamos, antes de entrar al versículo 10, como decía, ¿por qué Dios nos prueba? Para perfeccionarnos. Pero a final de cuentas, la pregunta que surge es, ¿y cuál es el propósito de todo esto? Cuando usted lee el versículo 9, en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 9, fíjese lo que dice el apóstol Pedro, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces decíamos, hermanos, fíjese, la palabra obtener o este verbo obtener aparece en el griego como komisomai, con K de kilo. Este verbo obtener del griego komisomai implica, fíjese, la acción de recibir algo. Preguntaríamos nosotros, y en esta ocasión, dentro del contexto, ¿qué es lo que vamos a recibir cada uno de nosotros de parte de Dios? Lo que usted y yo vamos a recibir, hermanos, como dice aquí el apóstol Pedro, lo que vamos a recibir es la salvación de nuestras almas. ¿Se le hace poco a eso? ¿Se le hace poco eso a usted? Es la pregunta. ¿Se le hace poco, amado hermano? Amada hermana. Ahora piense. ¿Sufre usted? Me imagino que de una forma u otra sufrimos, hermanos. Nadie cuestiona eso. Pero una pregunta que yo quiero hacerle a manera de ilustración y a manera de lección práctica en este curso es, ¿cómo estamos soportando las pruebas? O hágase otra pregunta, ¿está soportando las pruebas? O más bien se está quejando, hermano, hermana. Es mi pregunta. Si se está quejando, vamos a trabajar, hermanos, en pedirle sabiduría a Dios para soportar las pruebas. Si está soportando las pruebas, luchando como un buen soldado de Cristo, siga así. Acuérdese que dice Pedro que solamente es por un poco de tiempo. Pero ahora vamos a enfatizar el versículo 10. ¿Por qué querría decir Pedro todo esto acerca de los profetas que profetizaron, hablaron de Jesucristo? Y ellos trataron de indagar con diligencia de qué se trataba todo este asunto, cuándo iba a suceder, cómo iba a suceder, cuáles iban a ser los detalles. Ahora fíjense, quiero enfocarme en primer lugar, hermanos, en el versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron.
y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Hay dos palabras claves ahí: inquirir, como dice Pedro, e indagar. ¿De qué forma? Diligentemente. Ahora, miren, decíamos que aquí Pedro, hermanos, es muy importante esto. Esto que les voy a mencionar, amados hermanos, amadas hermanas, amados internautas que están viendo ahorita la clase o el curso. Es muy importante lo que les voy a mencionar. Es muy importante apegarnos al contexto de lo que está hablando el escritor. ¿Por qué? Si no nos apegamos al contexto, muchas veces por eso se tuerce la escritura, hermanos. Se le da una mala interpretación a la palabra de Dios. Se sacan pasajes fuera de contexto. El que los está explicando explica de una manera distorsionada lo que verdaderamente el autor quiso transmitirnos. El contexto inmediato, hermanos, son pasajes antes y después de lo que el escritor está diciendo. Ahora, si usted presta atención, del versículo, prácticamente desde el versículo 4, hermanos, hasta el versículo 9, Pedro nos está hablando de un punto clave: la salvación, las pruebas, cómo Dios nos prueba. Pero cuando usted llega al versículo 10, Pedro cambia un poquito el contexto de lo que está hablando. Dentro de la misma línea, pero ahora Pedro va a hablar de otras cosas que tienen en cierta forma relación, tienen relación. Pero ahora Pedro nos va a hablar, por ejemplo, de los profetas, de lo que ellos hicieron en el pasado, de qué fue lo que ellos indagaron e investigaron. Fíjese, ahora el apóstol Pedro, fíjese, nos presenta la evidencia, y se las presentó de primera mano a nuestros hermanos del primer siglo, la evidencia que desde tiempos, fíjese, desde tiempos muy remotos, antes de la venida del Señor Jesucristo a la tierra, varios profetas, no un profeta, no dos profetas, varios profetas de Dios habían profetizado de la venida del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no solamente habían profetizado de ello, hermanos, sino que también habían profetizado de la gracia o la salvación que estaba destinada para todos aquellos que creyeran en Cristo como su Redentor. Quiero enfatizar en algo: la gracia y la salvación que estaba destinada para todos aquellos que creyeran. Vamos a enfatizar algo: con fe. Porque déjeme decirle algo, hermano, hermana, y se lo digo con todo el debido respeto. Hay mucha gente que dice que es creyente. Yo creo en Dios y ya dicen, ya soy cristiano. No, tiene que obedecer el evangelio. Lo he enfatizado más de una vez. Si usted solamente cree, eso no le va a ayudar. Por eso mismo Pedro nos viene hablando y ya nos dijo de la sangre rociadora de Cristo Jesús a través del evangelio de salvación. Ya nos dice, Pedro ya nos dijo que es necesario nacer de nuevo, somos renacidos, y lo va a decir nuevamente más adelante. Pero ahora, hermano, hermana, fíjense lo siguiente, versículo 10, como ya decíamos, Pedro nos habla de los profetas. Ahora, ¿qué era un profeta? Porque también, déjeme decirle algo, hermano, hermana, en el tiempo presente se está tergiversando mucho esto. Hoy en el presente dicen algunos que todavía hay profetas modernos que pueden profetizar, pero la pregunta que surge es: ¿cuál era la función de un profeta? ¿Cuáles eran las características de aquellos profetas? Miren, en primer lugar, el título profeta del griego profetés, que puede usted encontrar en pasajes como Mateo capítulo 1, versículo 22, Hechos 21, 10, ahí puede usted encontrar el término profeta. Y no lo vamos a, bueno, vamos a leerlo, hermano, Mateo 1, 22. Vamos a leer Mateo 1, 22 rápidamente para ver ahí si aparece la palabra profetas. Mateo 1, 22 o profeta. Dice la escritura de Mateo 1, 22 lo siguiente: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. En este caso, Cristo, o más bien Mateo, se refiere al profeta Isaías, que fue el que hizo esa profecía acerca de Emmanuel con nosotros, de Cristo, cuando nacería. Ahora, la palabra profeta, hermano, fíjese, o el profeta tenía una función en particular. El término profeta aparece en el hebreo como Nabi, así como se escucha, Nabi. En Números 12:6 se hace mención de los profetas. Vamos a ver qué dice Números 12:6 acerca de los profetas.
Vamos al Antiguo Testamento y dice la Escritura en Números 12:6 lo siguiente. Números 12:6. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Entonces, en este libro en particular, el Señor nos deja ver, hermanos, cómo Él se comunicó con los profetas en el tiempo antiguo, a través de visiones, a través de sueños, o incluso a algunos les habló uno a uno, como cuando tuvo el diálogo con Jeremías o con Ezequiel o con aquellos profetas, ¿verdad? Que directamente les dio una comisión. Ahora, hermanos, fíjese, la palabra profeta o la función de aquellos profetas era la siguiente. ¿Y cuáles eran sus características? Los profetas, hermanos, en primer lugar, fíjese, eran personas que eran inspiradas de parte de Dios. ¿Para qué? Para predecir acontecimientos o también, hermanos, en cierta forma, eran oradores o predicadores o heraldos inspirados por el Altísimo, los cuales tenían como misión primordial transmitir un mensaje, ya fuera que aconteciese en un tiempo futuro o también algo que ya había acontecido, pero primordialmente eran mensajes de algo que iba a acontecer a tiempo futuro, hermanos. Ahora, la acción de profetizar implica lo siguiente, del griego profeteu. Implica, hermanos, expresar un mensaje inspirado de parte de Dios. Y dicho mensaje primordialmente tendrá acontecimiento en un tiempo futuro. Acuérdese. Entonces los profetas, hermanos, podían proclamar mensajes inspirados por Dios regularmente de acontecimientos que iban a pasar a tiempo futuro. Vemos pasajes, por ejemplo, como Juan 11:51, que nos hablan de las características de los profetas, hermanos. Juan 11:51, vamos a leerlo. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 51, dice la escritura lo siguiente. Solamente dame un poquito de tiempo aquí para abrir la escritura, hermanos. 11:51, dice la escritura lo siguiente. Dice según la versión Reina Valera, dice, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Entonces profetizó algo, acuérdense, que iba a acontecer a tiempo futuro. Hechos 2:17. Vamos a ver qué nos dice la escritura acerca de los profetas en Hechos 2:17. Dice la escritura lo siguiente, Hechos 2:17. Dice la escritura, conforme a la versión Reina Valera, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Acuérdese que no se saquen fuera de su contexto estos pasajes. Porque cuántas personas en el presente, hermanos, estarán diciendo, yo soy profeta, hermano, tuve visión de parte de Dios. Tuviste visión de parte de Dios, ya Dios no habla así. Ya no transmite un mensaje por medio de hombres, ¿verdad? Para que esos hombres transmitan un mensaje inspirado a las demás personas. Ya Dios no habla así. Ahora, Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos dice cómo Dios nos ha transmitido el mensaje, hermanos, o cómo tiene esa comunicación con nosotros desde hace como 2000 años. Fíjese, cuando nosotros abrimos, Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice la escritura lo siguiente. Dice la escritura conforme a Hebreos 1, versículo 1 y 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, fíjese, en otro tiempo. ¿Qué implica eso? Tiempo pasado. En otro tiempo, a los padres, y lo dice aquí, por los profetas. En estos postreros días, o sea, de Cristo para acá, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Pero no vamos a quedar en el contexto, hermano, de lo que estamos hablando. No vamos a entrar acerca del detalle de los profetas, ¿verdad? Que si hay profetas en la actualidad, no los hay. Ya vimos, ya no los hay. Los hubo.
Ya vimos cuál fue su misión primordial, transmitir un mensaje que acontecería a tiempo futuro. Ahora, estas personas, hermanos, como ya decíamos, eran inspiradas, fíjese, de parte de Dios para transmitir o predicar mensajes inspirados de parte del Altísimo. Fíjese, como ya decíamos, estos mensajes, hermanos, tenían un propósito. Vamos a mencionar algunos de estos profetas, hermanos, que hablaron de Cristo. Por ejemplo, vamos a hablar del profeta Isaías un poco. El profeta Isaías, hermanos, llevó a cabo, según las investigaciones, y usted puede hacer sus propias investigaciones, pero el profeta Isaías, hermanos, llevó a cabo su ministerio aproximadamente el año 740 a.C. Al año 690 a.C., como 50 años de profetización. El profeta, por ejemplo, Isaías, hermanos, habló de una profecía acerca de Cristo. Habló de muchas, ¿verdad? Pero solamente quiero enfatizar una. Isaías 7, versículo 10 al 17. En Isaías 7, versículo 10 al 17, Isaías nos habla acerca de Jesucristo. Después de Isaías, hermanos, dentro del orden del tiempo, hubo otros profetas que hablaron también de Jesús. El mismo profeta Jeremías. El profeta Jeremías, hermanos, tuvo su ministerio de la predicación o la profetización en el tiempo aproximado del 627 antes de Cristo al 586. Entonces, sí se fija que aproximadamente pasaron 40, prácticamente casi más de 100 años, hermanos, después de Isaías a Jeremías. Ahora, Jeremías, hermanos, también habló varias profecías acerca del Señor Jesucristo, pero quiero mencionar una corta. Jeremías 23:5. Dice la escritura en Jeremías 23:5 lo siguiente. Jeremías 23:5, nuevamente vamos a ir al Antiguo Testamento. Y dice Jeremías 23:5, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. ¿De quién estaba hablando aquí Jeremías, hermanos? De Jesucristo, profetizando 600 años antes de Cristo. Otro profeta, hermanos, que habló de Jesús también, Ezequiel. Ezequiel prácticamente fue contemporáneo de Jeremías, pero él profetizó del año 593 al 571. Empezó casi 30 años después de Jeremías. Ezequiel hace una profecía, hermanos, en Ezequiel 34:23 acerca de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver qué nos dice Ezequiel. Dice Ezequiel lo siguiente, según Ezequiel 34, versículo 23. Dice la escritura, vamos a indagar aquí. Ezequiel 34:23 dice, y levantaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará a mi siervo David, él las apacentará y él le será por pastor. Pero vamos a leer un poquito el contexto, como le digo, porque miren, le voy a decir una cosa, hermano, hermana. Mucha gente en el ámbito religioso, hermano, nada más les gusta leer un versículo, ¿verdad? Y a veces lo sacan fuera de su contexto, ¿no? Por ejemplo, cuando hablan de los 144,000, que sería otro tema, ¿no? Pero nada más quieren leer es un solo versículo y luego cambian de un versículo a otro, cambian el contexto de todo. Ahora, la pregunta que surge aquí es, ¿a través de Ezequiel Dios estaba hablando de Jesús? Bueno, vamos a leer un pasaje antes y después. Dice Ezequiel 34:22. Dice, yo, fíjese, salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña y juzgaré entre oveja y oveja. Y levantaré sobre ellas un pastor. La pregunta es, ¿quién iba a ser ese pastor? ¿Un rey de Israel? ¿Un rey de Judá? No, Jesús. Levantaré de tiempo futuro, salvaré. Dice sobre ellas a un pastor y él las apacentará a mi siervo David. ¿Se estaba refiriendo literalmente a David? No, a la simiente de David. ¿Quién vino a través de David? Jesús. Dentro de esa línea de simientes o de descendencias. Jesús vino a través de la simiente de David y más allá de la simiente de Abraham. Y más allá de la simiente de Seth. Ahora, dice,
Él las apacentará y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios y mi siervo David, príncipe en medio de ellos, yo Jehová he hablado. Acuérdese, no está hablando literalmente de David, está hablando el escritor de Cristo, hermanos. Para esto David ya había muerto muchos años después de todo esto, hermanos. Entonces, no se estaba refiriendo el autor a David, se estaba refiriendo a Jesús. Otros profetas, hermanos, que hablaron de Jesús, Daniel también, en Daniel 7:13, y vamos a mencionar uno más, Malaquías. Malaquías capítulo 3, versículo 1 al 3, el último de los profetas dentro de esa línea de tiempo, hermanos. Se dice que Malaquías fue el último de los profetas en hablar, hermanos, inspirado por Dios en ese sentido, y que escribió un libro. Ya después de él ya no vemos más profetas inspirados de esa forma, hablando y escribiendo libros. Tal vez los pudo haber inspirados, hermanos, pero ya no escribieron. Ahora, ¿qué nos dice Malaquías? Malaquías, el último de los profetas, hermanos, dentro de la línea del Antiguo Testamento, dice lo siguiente en el capítulo 3. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien decíais vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Nuevamente, ¿de quién se estaba refiriendo o a quién se estaba refiriendo el autor de este libro de Malaquías? ¿A Juan el Bautista? Es cierto que el mensajero que se menciona en Malaquías capítulo 3, versículo 1, el mensajero es Juan. Pero aquel que iba a juzgar, aquel que se iba a manifestar, aquel que iba a limpiar, como dice ahí en el versículo 3, la plata, que iba a limpiar a los hijos de Leví, que los iba a afinar, se está refiriendo a Jesús. Y como ya mencionamos, hermanos, todos estos profetas mencionados por Pedro no los mencionó nombre por nombre, Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel, Malaquías, Zacarías, no. Él solamente dijo los profetas, generalizando. Nos dice que estos profetas hicieron algo. Profetizaron de la gracia destinada a vosotros. O sea, como diciendo, pero miren, hermanos, los profetas como Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel, ellos hablaron de esa gracia que ustedes recibieron a través de la sangre de Jesucristo al ser salvos y a través del evangelio ya consumado. Esa gracia la estamos recibiendo nosotros. Ahora, menciona el apóstol Pedro lo siguiente, fíjese que todos estos profetas, hermanos, inquirieron. La palabra inquirir, hermanos, del griego exeteo o exeteo, significa lo siguiente. Significa investigar, buscar o indagar diligentemente. Este hecho mencionado de cómo estos hombres, hermanos, de Dios indagaron implica que los grandes profetas de Dios no solo se dieron a la tarea de profetizar el mensaje, de hablar de ese mensaje, ¿no? Sino que aparte de eso, hermanos, ellos de una manera muy cuidadosa investigaron diligentemente, cuidadosamente, acerca de todo esto que concernía el tema del cual ellos están hablando acerca de la venida de Jesús, acerca de la manifestación de Jesucristo para nacer como humano y vivir entre nosotros, hermanos, por 30 años después, morir en la cruz del Calvario y resucitar al tercer día para darnos redención. Estos profetas no solamente predicaron a la ligera, hermanos, indagaron, investigaron, como dice Pedro, diligentemente. Ahora, fíjese, se dice que el hecho de indagar, para que entendamos un poquito los conceptos, hermanos, porque preguntará a alguien, hermano, ¿y qué significa indagar? Es bueno ser curioso, hermanos, es bueno indagar porque eso nos ayuda a entender mejor las cosas. Ahora, el indagar significa, fíjese, investigar diligentemente o profundizar al máximo en el estudio o la investigación de algo o de alguien. Entonces es como cuando, por ejemplo, ¿no? Lo que estamos haciendo ahorita, hermano, estamos indagando el pasaje, nos estamos sumergiendo en el pasaje, estamos investigando, estamos viendo pasajes paralelos, estamos viendo palabras claves, estamos viendo palabras a veces confusas. Y todo eso nos ayuda, hermanos, a entender mejor lo que el escritor nos quiso transmitir a través de lo que Dios le inspiró para que escribiera y expresara el mensaje. Ahora, hermanos,
estos grandes profetas de Dios, cabe hacer mención de algo. Estos grandes profetas de Dios en el tiempo antiguo, a ellos les fue imposible, hermanos, tener la enorme bendición de ver al Mesías. O sea, de decir, mira, aquí está el Mesías, aquí está Emanuel con nosotros, del cual predicamos, del cual profetizamos. Ellos no pudieron ver esto, hermanos, mas sin embargo, hermanos, ellos, como siervos de Dios, tenían la plena seguridad, la plena certeza de que Cristo vendría en el día esperado en que Dios destinara para que Jesús viniera y morara entre nosotros. Ahora, Pedro, hermanos, preguntaríamos nosotros, bueno, ¿y por qué Pedro tenía que dejarles plasmados a los hermanos todo esto acerca de los profetas, ¿no? O sea, diríamos nosotros, ¿cuál es el propósito? Dice nuestro hermano Margarito Camacho, felicitaciones, hermano, por su programa. Y más que programa, hermano, es un curso bíblico, ¿verdad? Como decíamos, es un curso, hermano, vamos a estar dando cada día vamos a estar dando una lección o dos. Hoy vamos a dar dos, hermanos. Ahorita nos faltan 14 minutos para acabar la primera lección, luego vamos a agarrar 10 minutos de receso y vamos a darle otros 50 minutos. Pero le mando un saludo hasta Ciudad Juárez a nuestro hermano Margarito Camacho. Y también a nuestro hermano Juan Pablo Guía Sosa, le mandamos un saludo hasta allá, hasta Piedras Negras, Coahuila, ¿verdad? Dice, saludos hermanos, Dios le bendiga a todos los hermanos que están escuchando y a los que no, pues también. Pues, saludos a todos hermanos en general. Pero bueno, retomemos el estudio hermanos, nuevamente. Decíamos y hablábamos de los profetas. Ahora, usted y yo debemos de sentirnos gozosos hermanos, porque el propósito de Pedro es como dejarles ver a los hermanos, miren hermanos, los profetas hablaron de esto, pero ellos no pudieron tener esa dicha enorme que ustedes tienen de haber conocido a Cristo y tal vez muchos gentiles no lo conocieron, pero recibieron ese evangelio de salvación, hermanos. Esa promesa ya consumada de parte de Dios acerca de la gracia, de cómo Dios mandaría a su Hijo y Cristo moriría por nosotros. Ahora, Pedro dice lo siguiente, fíjese, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Entonces, esto nos deja ver, hermanos, cómo ellos fueron inspirados, cómo no solamente hablaron lo que a ellos se les ocurrió, así como lo hizo, por ejemplo, el profeta Ananías, hermanos, en Jeremías capítulo 28, ¿no? Cuando dice, va a haber paz, ¿verdad? Y Jeremías dijo, bueno, si va a haber paz, bueno, qué bueno, ¿no? Pero Jeremías sabía que Ananías era un falso profeta, hermanos. Entonces, los falsos profetas siempre han existido. Mas, sin embargo, Pedro dice, hermanos, que estos hombres de Dios que hablaron, estos profetas, hermanos, como dice, ellos estaban, fíjese, estaban inspirados por el Espíritu de Cristo, como dice, ellos escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos, según 1 Pedro 1:11. Ahora vamos a indagar un poquito acerca de esto, hermano. Mandamos un saludo también a nuestra hermana Erika González hasta allá, hasta Ciudad Acuña, ¿verdad? Y a todos los que están viendo, hermanos, acuérdense, este curso lo vamos a bajar ahorita en un ratito. Lo que hacemos, lo transmitimos, hermanos, y luego lo bajamos a YouTube y ahí se quedan, hermanos. Ahí se están quedando, ahí se están depositando. Ahorita tenemos ya 4 cursos. Este va a ser el quinto y ahorita va a salir el sexto. Entonces, en este día vamos a bajar 2 cursos más, hermanos. Va a haber 6 clases. Ahora, fíjense, en esta porción de la Escritura, según 1 Pedro 1:11, el apóstol Pedro sigue haciendo una vez más énfasis en el punto antes mencionado en el versículo 10, en el cual los profetas, hermanos, como decía Pedro, los profetas de Dios investigaron e indagaron porque ellos querían saber quién era el que iba a venir y en qué tiempo se iba a dar este acontecimiento maravilloso. Ahora, cabe destacar, hermanos, que estas personas, como ya decíamos, conocidas como profetas, eran inspiradas de parte de Dios, tenían el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, como dice ahí. Esto les ayudaba, hermanos, a profetizar y a entender muchos misterios. Pero ellos querían saber con más lujo de detalles cómo sería esta redención que Dios le daría al ser humano en un tiempo futuro y cuáles sufrimientos tendría que padecer el Redentor.
Dice, al igual que ellos querían saber la gloria que vendría detrás de los padecimientos del Salvador del mundo. Ahora, como referencia de esto, podemos ver la profecía mesiánica que dejó plasmada el profeta Isaías, hermanos, en el capítulo 53 de su libro. Es un capítulo, hermanos, muy hermoso. Cuando usted lo lee, Isaías, hermanos, como decíamos, él tal vez no alcanzaba a asimilar muchas cosas, por ejemplo, de ese cordero mudo que enmudeció, no abrió su boca, que fue crucificado con dos malhechores, que, que no había pecado en él. O sea, Isaías profetizó de él, entendía algunas cosas, pero no lo asimiló al 100%. Es como, por ejemplo, se lo voy a poner simple, hermano. Nosotros, por ejemplo, hoy en día, ¿cuántos temas hemos oído, hermanos, del cielo? ¿Cuántos predicadores han hablado del cielo y han investigado? ¿Qué características habrá ya? ¿Cómo será? Pero conocemos verdaderamente el cielo, hermano. No lo conocemos porque no hemos estado allá. Todavía a ningún ser humano le ha sido posible estar allá. Entonces no podemos saber exactamente con lujos de detalle de un lugar del cual todavía no somos participantes. Estos varones de Dios hablaron, hermanos, indagaron, profundizaron, pero no sabían exactamente o no iban a saber o no supieron porque ellos murieron y los acontecimientos pasaron después de la muerte de ellos. Pero todo lo que ellos dijeron, hermanos, se cumplió, se manifestó de lo que ellos hablaron. Ahora dice Pedro, fíjese, en el versículo 12, a estos, o sea, ¿quién? A los profetas. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. En este pasaje, hermanos, en el versículo 12, el apóstol Pedro les hace ver a los hermanos una vez más que en el tiempo antiguo se les dio a los profetas el privilegio, como ya dice Pedro, o la oportunidad de recibir las profecías acerca del Mesías y su plan de redención a través de una muerte, sepultura y resurrección que tendría que pasar el Redentor de Jesús, perdón, el Redentor Cristo. A veces se me traba un poco la lengua, hermanos, porque tenemos que estar hablando rápido, pero también tenemos que estar hablando conscientemente. Ahora, fíjense, lo voy a desglosar un poquito más despacio. Por ejemplo, Isaías, hermanos, nos habló del Evangelio de Cristo, de su muerte, sepultura y su resurrección. De hecho, cuando usted lee Hechos capítulo 8, allá por el versículo 30, un poco antes y después, cuando vemos la historia del eunuco etíope y que Felipe le está predicando, precisamente venía leyendo el eunuco, hermanos, venía leyendo Isaías 53, acerca de ese cordero manso que no abrió su boca, que enmudeció. Y el eunuco no entendía tampoco. Él le preguntó a Felipe, oye, ¿y de quién habla en sí el escritor? ¿De él mismo o de alguien más? Entonces dice que Felipe le empezó a predicar de los profetas hasta el Evangelio de Cristo. Entonces Isaías, hermano, nos deja plasmada toda la imagen de lo que sería el Evangelio, de cómo Cristo sufriría, sería crucificado, moriría y resucitaría al tercer día para darnos salvación. Y de eso nos hablaron, como dice Pedro, estos profetas, estos grandes hombres de Dios. Pero fíjese, estos grandes hombres de Dios, a través de un análisis diligente de estas cosas, ellos entendieron que estos acontecimientos no iban a ser en los días de ellos. O sea, ellos se dedicaron a investigar como diciendo, bueno, ¿cuándo va a pasar esto? Y se dedicaron a investigar, como dice Pedro, diligentemente, y ellos concluyeron en una cosa. Concluyeron en que esos acontecimientos no iban a pasar en el tiempo de ellos, definitivamente. No iban a pasar en el tiempo de ellos. Y también dedujeron otra cosa, que todas esas palabras que ellos predicaron y profetizaron no iban dirigidas para ellos, o sea, no se cumplirían en el tiempo de ellos. Por ejemplo, fíjese, Malaquías predicó 400 años antes de Cristo. Tuvieron que pasar 400 años para que las profecías se cumplieran. Ahora, estas palabras dichas por Pedro, hermanos, tenían un propósito. La pregunta que surge es, ¿cuál era ese propósito?
¿Cuál era ese propósito? Estamos viendo aquí si tenemos algún mensaje, hermanos, en vivo. Ahorita vamos a agarrar 10 minutos de receso y luego seguimos con la lección. Vamos a ver, está un poco inactivo este asunto, pues es que ahorita la gente anda, hermanos, todavía con lo de las fiestas de las Navidades, ¿verdad? Todavía andan todos, ahí, ¿cómo se puede decir, hermanos? ¿Cómo podríamos decir? Pues todavía andan todos enfiestados, ¿verdad? Muchos andan de vacaciones y varias cosas más, ¿verdad? Por ahí, por el estilo. Pero bueno, nos quedan 5 minutos de clase y vamos a agarrar un receso, hermano, de 10 minutos. Yo sé que esto es un poquito pesado, hermano, un poquito tedioso. Es como si usted está en un salón de clases. ¿Qué está diciendo el hermano? De repente usted está en la tercera dimensión, ¿no? Está como decía un hermano, como que ya le cayeron los enanitos del cloroformo y le pusieron cloroformo, hasta ya se durmió, ¿no? Entonces no se me duerma, no se me duerma, porque si no se va a quedar atrás en la lección. Entonces, miren, hermanos, la pregunta que surge es la siguiente. Ya vimos, ya explicamos. Estos profetas indagaron, el mensaje no era para ellos. Ellos solamente, hermanos, sirvieron como administradores de este misterio. Un misterio es algo que todavía no se ha develado, que todavía no se conoce. Ahora, ellos sirvieron, como ya decíamos, administradores. ¿Cuál era ese misterio? Sería la pregunta, el Evangelio revelado. Esas promesas fueron para la iglesia, para usted y para mí. Ahora, cuando Pedro menciona estas cosas, hermanos, a nuestros hermanos, acerca de estas profecías no cumplidas en el tiempo de los profetas, pero dice, ahora estas profecías, hermanos, que se profetizaron, que no se cumplieron, ahora son predicadas como algo ya establecido, como algo que ya pasó. ¿Y qué era eso que pasó? El Evangelio. Ahora, este mensaje, hermanos, que se proclamó por hombres inspirados por el Espíritu de Dios nuevamente, era el mensaje de salvación, hermanos. Era el mensaje que, por ejemplo, los primeros apóstoles recibieron la promesa del derramamiento del Espíritu Santo, hermanos. Y como por ejemplo, fíjese lo que dice Juan 14:26. Vamos a ver qué dice Juan 14:26, hermanos. Vamos a ver qué dice Juan 14:26 acerca de esto. Juan 14:26 dice lo siguiente. Dice la Escritura acerca de cómo ya estos hombres en un tiempo futuro, después de los profetas, iban a predicar de estas cosas. Fíjese lo que dice Jesús mismo. Os he dicho, dice el versículo 25, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, dice Jesús, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces dice Jesús, miren, yo me voy a ir. Yo voy a morir, voy a resucitar y voy a ascender con el Padre, pero les voy a mandar al Espíritu Santo, al Consolador, que va a venir a recordarles todas las cosas de las cuales yo ya les he enseñado. Y que Cristo no continuamente, hermanos, la mayoría de sus mensajes tenían que ver con la redención, con la salvación, con el reino. No tenían que ver con eso, hermanos. Cuando usted ve las parábolas, están plasmadas de esa imagen, hermanos. Por ejemplo, la del sembrador, o sea, tantas parábolas que nos dejó nuestro Señor Jesucristo y que dice el mismo escritor, ¿verdad? O los mismos escritores, que sus mismos discípulos no entendían. No entendían ni siquiera el significado de las parábolas y Jesús tenía que explicárselos nuevamente. Ahora, antes de irse, Jesús dice, miren, todo esto que yo les he predicado, de lo que les he hablado, el Consolador va a venir y se los va a recordar nuevamente y ahora ustedes lo van a proclamar a otros. Y con esto vemos, hermanos, cómo el Espíritu fue derramado sobre ellos. Y para esto usted puede ver, hermanos, Hechos 2, 1 al 12, cuando el Espíritu Santo es derramado sobre los apóstoles. E inmediatamente después de que es derramado el Espíritu Santo, hermanos, y después de que hay un poco de confusión, ¿verdad? Porque empezaron a hablar en diferentes lenguajes y que la gente decía que estaban llenos de mosto. Pero Pedro, fíjese lo que dice ahí. Dice en Hechos capítulo 2, allá por el versículo 12, dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Como diciendo, ¿de qué están hablando estos hombres? ¿Qué quieren decir? Y en el versículo 13, fíjese, dice, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, como diciendo, están borrachos, no se les entiende, son palabras inaudibles.
Pero más sin embargo, hermanos, ahí es cuando entra en acción Pedro y dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y entonces Pedro empieza a proclamar el mensaje, hermanos. Y fíjese cómo resume Pedro su mensaje en Hechos 2:36. Vamos a leerlo rápidamente. Dice en Hechos 2:36, fíjese. Bueno, quiero leer hasta el versículo 34 al 36. Dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. O sea, Pedro resume el mensaje y dice, ¿saben qué? Miren, Dios lo levantó de entre los muertos a Jesús, del cual les estoy predicando. Dios lo ha puesto a su lado y es necesario que ustedes obedezcan el Evangelio para que sean redimidos. Entonces Pedro resume el mensaje, hermanos. Lo que dice a grandes rasgos Pedro es, miren, hermanos, los profetas hablaron de esto, pero ahora nosotros les proclamamos del mensaje ya establecido. Ya establecido. Vamos a agarrar un receso, hermanos. Deben poner aquí stop. Estamos